Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo número 2 de Berger y Luckmann, la sociedad como realidad objetiva. Institucionalización. Organismos y actividad. El hombre ocupa una posición peculiar dentro del reino animal. A diferencia de los demás mamíferos superiores, no posee ambiente específico de su especie. Todos los animales no humanos, como especie y como individuos, viven en mundos cerrados cuyas estructuras están predeterminadas por el capital biológico de cada especie. El hombre no solo ha logrado establecerse sobre la mayor parte de la superficie terrestre, sino que en relación con el mundo está por doquier estructurada imperfectamente por su propia constitución biológica. Esto nos quiere decir que el ser humano puede adaptarse a cualquier lugar. En cambio, los animales, como dice en el texto, no humanos, por ejemplo, si tú sacas a un oso panda de su hábitat, no va a sobrevivir. Si tú sacas a un oso polar de la nieve, del frío, obviamente no va a poder sobrevivir aquí. Por eso es que los animales que están en los zoológicos los tienen que tener súper cuidados y por el estilo. En cambio, un humano puede irse a vivir donde hace extremo frío, puede que sufra cambios al principio, pero el humano se adapta. En cambio, los animales no. Desarrollo. El periodo fetal de un ser humano se extiende hasta el primer año de vida. Ciertos desarrollos, en caso de un animal, se complementan dentro del cuerpo de la madre. En los humanos se producen después de separarse del seno materno. El proceso por el cual se llega a ser hombre se produce en una interrelación con un ambiente. Las maneras de ser y de llegar a ser hombre son tan numerosas como las culturas del hombre. La forma especie dentro de la cual se moldea esta humanidad está determinada por distintas formaciones socioculturales y tienen variaciones. Esto nos quiere decir que cuando un humano nace depende mucho de dónde nazca para llegar a ser hombre. Un ejemplo es de que, por ejemplo, si los asiáticos son como que voy a comparar mucho a los asiáticos en esta presentación porque siento que son muy diferentes a nosotros en buen sentido, porque por ejemplo los asiáticos siempre han sido muy respetuosos. Por lo que yo sé, por ejemplo, no se saludan de mano, siempre hacen reverencias cuando se ven, o por ejemplo, tipo cosas así. Entonces, depende de dónde nazcas, vas a crecer como humano. O sea, siempre tu cultura o tu sociedad te va a moldear, por así decirlo. Bueno, ahora vamos a entrar a otro tema también importante, la sexualidad. La evidencia etnológica demuestra que en cuestiones sexuales el hombre es capaz de casi todo. La sexualidad humana está dirigida y a veces estructurada rígidamente en cada cultura particular. Cada cultura tiene una configuración sexual distintiva, con sus propias pautas especializadas de comportamiento sexual. Esto indica que son producto de las propias formaciones culturales. Aquí voy a dar otro ejemplo sobre los asiáticos porque, hace poquito en Netflix me salió una recomendación y creo que era una serie, no me acuerdo si china, japonesa o coreana, pero bueno, el punto era que pues es asiática y en cuanto entré a verla noté la gran diferencia entre una serie asiática o una serie americana o latinoamericana. Bueno, la primera diferencia súper grande es que la cultura es sumamente diferente. Como les dije anteriormente, los asiáticos se saludan por reverencia. Si no los saludas así es como que una falta de respeto. O si tú llegas a darle un beso, como sería normalmente aquí, darle un beso o no sé, reaccionan como que mal porque lo ven como una falta de respeto. Allá se saluda, estás enfrente de la persona, se saluda con una reverencia. Entonces, esa fue la primera diferencia grande, que era el respeto. O sea, un respeto muy, muy grande ante una persona y más si son mayores. Pero bueno, hablando en cuanto a la sexualidad, tengo un gran cambio porque en una escena la muchacha le dice al chavo que le gusta que ella vio quién había matado a su mamá. Entonces yo
me quedé esperando un beso o un abrazo de su parte, o sea, de parte de la muchacha, porque pues, o sea, era lógico, ¿no? Bueno, al menos en una serie americana o latinoamericana eso pasaría, un abrazo o un beso. Pero acá ni siquiera pasó eso. O por ejemplo, si se llegaron a dar besos, era como que un piquito y eso es todo. Y ya fue mucho. Entonces, es una gran cambio entre, o sea, una gran comparación. Porque, bueno, por ejemplo, acá en las series, por ejemplo, en España, últimamente ha estado como que las series españolas muy de moda. Entonces, en España como que son más liberales, por así decirlo. O sea, a ellos no les importa que salga todo en las escenas. Y pues sí, eso yo siento que es un gran cambio. Y bueno, a lo mejor era la única serie que era así asiática, pero no, me puse a investigar más, vi otras series y todas créanme que son iguales, están chidas, pero o sea, te quedas esperando más, o sea, quieres un beso y nunca se lo dan o algo así. Entonces ahí se puede ver completamente las reglas o las pautas, como dice en el texto, de cada cultura o de cada sociedad. Es súper diferente. Bueno, ahora vamos a entrar en el segundo subtema del capítulo número 2 de Virgil Luckman, que se llama Orígenes de la institucionalización. Toda actividad humana está sujeta a la habituación. La actividad habitualizada abre un primer plano a la deliberación y la innovación. De acuerdo al significado otorgado por el hombre a su actividad, la habituación torna necesario volver a definir cada situación de nuevo. Bueno, la habitualización es algo que, pues como le dice la palabra, lo haces habitualmente o diariamente. Y bueno, como dice, da un primer plano a la deliberación y la innovación. ¿Por qué da primer plano a la innovación? Porque estar haciendo algo constantemente aburre. Entonces, por ejemplo, cuando te propones, por ejemplo, en año nuevo, te propones a ir al gimnasio porque ya te aburriste de tu rutina o simplemente cambiar de estilo, por ejemplo, cambiar de estilo de ropa, cambiar de tu peinado o tu color de cabello. Por eso algo que ves habitualmente o que haces habitualmente torna o da pie a innovar, a querer más. La institucionalización aparece cada vez que se da una tipificación. La institucionalización establece que las acciones individuales del tipo X sean realizadas por actores del tipo X. Las instituciones también controlan el comportamiento humano estableciendo pautas definidas. Las instituciones se manifiestan en colectividades que abarcan una gran cantidad de personas. La realidad del objetivo de las instituciones no disminuye si el individuo no comprende el propósito o el modo de operar. Bueno, aquí ahora estamos hablando de las instituciones. Las instituciones, como dice, son formadas por un grupo de personas en las cuales se aplican pautas o reglas para seguirles y para tener un comportamiento específico en dicha institución. Si no se conoce cómo se opera en una institución, no va a servir de nada estar en ella, porque no se conoce, no se sabe cómo se trabaja, ni el modo de operar. Y por último, cuanto más se institucionaliza el comportamiento de un ser humano, más controlado se vuelve. Como yo lo entiendo y como les puedo explicar, institucionalizar es como dar reglas o establecerlas para que tú sepas cómo comportarte ante la sociedad y pues para que la sociedad o el humano o una institución esté controlada, sepa qué hacer, sepa qué es bueno y qué es malo. Y bueno, este fue el capítulo número 2 de Berger y Luckman, la sociedad como realidad objetiva.